que finalmente se llamaban las trincheras, donde el ejército se metía ahí para que el fuego del enemigo no le ataque, porque obviamente quedaba descubierto si estaba en la superficie. Entonces, estas trincheras eran cavadas muy extensas, no tan anchas, pero extensas, donde el ejército se movía, podía salir, subir, inspeccionar y nuevamente esconderse. Y así podía resguardarse de una muerte inminente. Pero es interesante, en el estudio de esto o en la historia, dice que tenían que pasar no un día dentro de la trinchera, no de pronto unas horitas, vamos a jugar a la guerrita, no era así. Tenían que meterse ahí y mientras dure el enfrentamiento, tenían que estar o permanecer metidos dentro de esas trincheras. Podía ser un día, podría ser 2 días, podrían ser una semana, podría ser 2 semanas. Ahora imagínese usted metido en un lugar, sabiendo que si sale puede morir, sabiendo que si asoma la cabeza no va a contar más la historia. Imagínense esa situación desesperante. Pero ¿cuál es el relato que cuentan algunos? Es que dentro de esa trinchera, recuerden que dentro de esa trinchera es un ejército de compañeros, de amigos. Se apoya el uno al otro, dice, no, avanza, si alguien le hiere, ahí le van sanando, le van curando, le van ayudando para salir ya al bagaje, al lugar donde están. Pero se cuenta la historia de que en esos lugares muchos soldados entraban en crisis, en ansiedad, en desesperación. Es casi como volverse locos ahí, porque no podían salir, querían salir, pero no podían, tenían temor por morir, pero no era el lugar ideal, pero era el lugar donde podían estar a salvo. Y me ponía a pensar en esto porque en el relato de estas anécdotas de la guerra, en las crónicas acá dice que muchos de ellos perdían la razón. Y al estar metidos ahí, comenzaban a atacar a sus propios compañeros. Y tenían que maniatarles, tenían que detenerles porque es como que se volvía loco y quería atacarte. Oye, pero si eres mi amigo, ¿cómo me vas a atacar? Estamos aquí con un propósito. Eso me llamó la atención profundamente y dije en el estudio, decía, ¿qué similitud tiene eso con la iglesia, con la familia, con los hermanos en la fe, con los hermanos que están en la célula, con los hermanos que están en el ministerio? ¿Qué similitud tiene? Y me llevaba a meditar en esto de que muchas veces nosotros dentro de un grupo de hermanos, de amigos, de familia, del colegio, la universidad, podemos ser compañeros, pero a la vez cuando hay tiempos de crisis podemos enfrentarnos entre nosotros. Es decir, estar en una trinchera, entre comillas, o haciendo referencia a la ilustración, pero llegar a un punto de colapso y enfrentarnos entre nosotros, atacarnos entre nosotros. ¿Cuántos han visto? Yo creo que todos hemos visto que a veces hay conflictos en la familia y peleas entre papá y mamá. Sí se ha visto, ¿verdad? Los hijos dicen sí. Ahora, entre hermanos, ¿cuántas veces han visto que hay unas peleas entre hermanos? Los papás tienen que intervenir o separarles, botando agua tal vez, no sé, para que ya, no, deja de pelear, hoy estás peleando. Sí, ¿verdad? No creo que ninguna persona de aquí podría decir, en mi familia no ha pasado eso. Creo que en todas las familias ha pasado alguna bronca, alguna enemistad, algún conflicto y todo. Creo, ya. Espero que no estén sentados aquí peleados todavía, pero bueno, espero, ya vamos a ver qué dice Dios al respecto también. Pero sigo con las preguntas. ¿Cuántos de ustedes han visto de pronto también conflictos dentro de la iglesia, en el ministerio? ¿Ha habido o no ha habido? Ahí sí ya dicen, no, mejor yo no digo porque soy líder de gana, voy a exponerme lo que me pasa. Entre consiervos, entre discípulos, ¿verdad? Y poniéndome a reflexionar en este sentido, por eso estaba poniendo el título, dardos en la trinchera. La palabra en Efesios nos está diciendo que nosotros tengamos cuidado con el enemigo, el adversario que lanza dardos buscando matar, acabar con nosotros desde afuera.
Pero muchas veces nosotros tenemos una facilidad para hacer guerra entre nosotros, internamente. Y nos lanzamos dardos entre nosotros dentro de las trincheras, dentro del lugar que se supone estamos a salvo y que estamos alistándonos para el avance, para atacar. Ahí mismo estamos luchando. Y llámese esto, iglesia, familia, o como decía al inicio, puede ser la universidad, el lugar donde tú te estás desenvolviendo. ¿Qué es lo que dice la palabra con respecto a esto? Estuve viendo una noticia triste, antes de mencionar esto, pero estuve viendo una noticia triste. Esta semana ha sido caótica en cuanto a noticias. No sé cuántos vieron que este jueves, después del mediodía un poquito más, hubo un asesinato de un funcionario de la policía por acá, por lo occidental. No sé si vieron esa noticia. Y el video, ya saben que ahora los videos están ahí a la orden del día y se veía. Yo vi, no es que estaba buscando, lo vi. Y asocié con esto también, porque entra este sicario, apunta a la primera persona, dispara y le mata. Y después apunta a la segunda persona y la pistola se traba. Y quiere arreglar y todo, y hasta eso le dio tiempo para que la otra persona escape. Y yo digo, tan desesperante, imagínense que alguien está dispuesto a matarle, a su amigo ya le mataron y quiere matarle y se escapa, gateando, sale por ahí, se salió. No muere. Pero imagínense estar entre la vida y la muerte. Ahora, pongo estas dos referencias porque nosotros debemos recordar lo que sucede en el consejo bíblico. Jesús baja, se hace hombre y a nosotros nos llama a la reflexión porque se da cuenta de que la naturaleza del ser humano, la naturaleza caída, siempre va a ser el echar la culpa a otros. Siempre va a ser. Desde el inicio, desde Adán y Eva, echar la culpa a otros o deslindarse de la responsabilidad. Si decimos, ¿por qué llegaron atrasados? Va a decir, por culpa de mi esposa. Si decimos, ¿por qué te quedaste a supletorios? Por culpa de mis papás. Si decimos, ¿por qué no te memorizaste Efesios 6? Porque no tenía Biblia. No sé, siempre va a haber una excusa en medio de esto, siempre. Y Jesús se enfrenta, siendo hombre, se enfrenta a algo cuando Él está siendo crucificado. Y en Lucas, el capítulo 23, el versículo 24, revisamos ahí. Lucas 23, 34, perdón. Cuando está siendo lacerado, ya crucificado, Jesús decía, el versículo 34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la demostración de Jesús siendo hombre, Dios haciéndose hombre y diciendo a la humanidad, ¿saben lo que necesitamos recordar? Es que debemos pensar como Él hizo en medio de la crisis. Cuando Él fue atacado, ¿qué hizo? Clamó porque Dios perdone porque no sabían lo que estaban haciendo. Otro ejemplo que es muy parecido, incluso en el relato, en Hechos 7, 54, vamos a encontrar un personaje que ustedes han escuchado también de él mucho, se llama Esteban. Y Esteban 7:54, Hechos 7:54, vamos a leer para que podamos refrescar un poquito esta historia. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, miren, aquí está la frase, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
y habiendo dicho esto, durmió. Dos ejemplos, pero parecen dos ejemplos muy diferentes de lo que nos sucede a nosotros. Porque, ¿qué es la naturaleza de cualquiera de nosotros? Empezando desde mí, cuando alguien nos ofende. ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien nos ofende? Chicos, defendernos. ¿Qué más? Me desquito. Por ahí alguien está haciendo así con el puño. Ya, también algunos. Es decir, no me voy a dejar, no puedo dejarme porque si me están ofendiendo yo no me voy a dejar. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos algo importante, porque habla sobre la importancia de reconocer que Dios a través de la Escritura nos prohíbe que nosotros tomemos o hablemos mal, ofendamos a nuestro prójimo. Nos da el razonamiento y nos explica por qué razón nosotros debemos tener ese cuidado. Vamos a irnos, por favor, al libro de Santiago, el capítulo 4, el versículo 11. Antes, tal vez desde el 10. Dice la Escritura, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Toma en cuenta esto, humillaos. Pero el versículo 11 dice, hermanos, aquí viene la recomendación. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Sí escucharon eso? Qué difícil que es de pronto cumplir exactamente esto. Nuevamente, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Le está diciendo a la iglesia, a los creyentes, le está diciendo, ¿sabe? Nuestra naturaleza tiene un problema. Tenemos la facilidad para hablar mal de otras personas. Es automático. Si usted ve a un pequeñito que apenas puede hablar, su hermano ha hecho una travesura y le dice, ¿quién hizo la travesura? El responsable no se hace responsable, sino que le señala al hermano. Le señala al gato, al perro, le señala a cualquiera que esté cerca, pero él no es responsable. ¿Por qué? Porque hay una intención de no asumir la responsabilidad. Una persona puede difamar, murmurar, puede hablar mal en privado de otra persona en lugar de hablar bien de su hermano. También puede divulgar lo que sabe de la otra persona sabiendo que no es lo más adecuado, sabiendo que es triste para la otra persona. O puede también aumentar una historia o interpretar las acciones de la otra persona o también callar envidiosamente sobre las buenas acciones de los otros. ¿Les ha pasado alguna de esas cosas? Murmurar. No me responda, ¿ya? Solo vaya, que el Espíritu nos vaya hablando. Murmurar con alguien, contra alguien. ¿Ya? Tal vez aumentar un poquito la historia para ponerle color, para que quede más dramática, más así de novela. Entonces, pongámosle más, un poquito más de color. O interpretar la acción de alguien. Justo ese día no te saludó porque estaba apurado. Y dices, hermano, me odia, no quiere saber nada de mí. O callar lo que decía envidiosamente sobre las buenas acciones de otros. Hace algo bueno alguien, su compañero, su hermano en la familia, su papá, su mamá, sus hijos, y dice, por alguna cosa de estar haciendo bien esto. La mamá le dice al hijo, ¿qué haría? Que está hecho el que ayuda ahora. Y así podríamos poner algunas cosas. Ahora, puedes pecar de manera similar también con tus oídos. Entonces tenemos, la primera, puedo escuchar los chismes, y la otra, puedo estar embarcado en murmuraciones. Porque el chisme y la murmuración, podríamos decir, son primos y hermanos. Ahora, yo tengo testimonios y yo he fallado muchas veces en esto, en hablar de más.
Por eso digo esto, cuando el Señor nos enseña, nos va llamando la atención a nosotros. Podemos prejuiciar de alguien, podemos hablar de más de alguien, o también podemos escuchar. Y eso es muy común porque son los dardos que se lanzan dentro de la trinchera, en medio de un pueblo, de una familia, de una iglesia, dentro del lugar, y están en enemistad los hermanos. Los soldados es como que están peleados entre ellos. Parece que el enemigo está al lado suyo. Ahora, ¿por qué se está mencionando esto? Porque una iglesia que no considera este detalle puede permanecer años y años viniendo y cumpliendo todas las cosas que se hacen, actividades y todo, pero no puede tener el vigor para avanzar porque se está lastimando mutuamente. El chisme y la murmuración son elementos dañinos que acaban con una iglesia, que acaban con una familia. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me entero de que han murmurado contra mí? O que han dicho algo contra mí. ¿Qué es lo que pasa en mi corazón? Dolor, ¿verdad? Resentimiento, alejamiento, tristeza. Y no puede, yo creo que ninguno puede decir, contra mí nunca han hablado mal. ¿O hay alguien hay aquí que pueda decir, contra mí nunca han hablado mal? No creo. Vamos a tener que enfrentar eso. ¿Por qué? Ahora, no digo que solo los hermanos de los chicos de la iglesia, su presencia, son los que enfrentan esto. Porque la naturaleza del ser humano es siempre hablar mal. La naturaleza, de forma espontánea. Y cuando yo hablo mal, miren lo que sucede. Cuando yo hablo mal, afecto la imagen de Dios porque me estoy yendo contra lo creado por Dios. Estoy ofendiendo y eso es pecado. Yo peco contra mi prójimo y hago pecar a la otra persona. Como le digo, estos dardos en la iglesia son muy frecuentes. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Estos dardos entre nosotros es como decir, ya estoy hecho callo. Me han golpeado de todos los lados, me han acabado, me han atacado. Y ¿sabe lo que es interesante? Generalmente cuando alguien llega a un puesto de liderazgo, aliste su piel o su escudo, porque va a tener ataques. Van a hablar no siempre bien de usted, sino van a decir cosas en contra de usted. Entonces alguien decía, yo por eso no quiero ser líder. No, es que no, ese no es el punto. El punto es que usted tiene que decir, yo tengo que instruir y permitir que el Espíritu Santo en mi vida pueda evitar que yo esté metido en los chismes, en la murmuración, para que yo no pueda dañar a otras personas y pueda ser dañado. Hemos conversado con algunos líderes acá en la iglesia y varios de ellos nos han dicho, sí, nos hemos sentido lastimados, nos hemos sentido tal vez golpeados, heridos. Y si yo le pregunto a usted ahora, espero que esa respuesta sea delante de Dios, delante de la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo está tu vida? Tal vez estás lastimado ahora. ¿Y por qué le estoy preguntando esto? Y no necesariamente piense en algún hermano de la iglesia, tal vez en la familia misma. Pero ¿sabe por qué? Porque la persona que está herida, esto tocaba tanto mi corazón. Una persona que está herida, hermanos, va a herir. Una persona que está herida, que está lastimada, va a ser muy susceptible a herir, a dañar a otra persona. Por eso que tan importante es que entre el esposo y la esposa estén a cuentas. Porque si no se van a herir, se van a lastimar en cada detalle, en cada situación que vivan. Lo mismo sucede entre los hermanos. Está resentido de pronto un hermano porque dice, creo que mi hermano es el favorito. Si alguien está pensando, mi hermano creo que es el favorito, yo estoy seguro que mi hermano es favorito. Y si usted le pregunta a la mamá y al papá, la mamá y el papá siempre dicen, a todos los quiero por igual.
Y algunos se ríen, dicen, "Ja, yo sé a quién quiere más". Y a veces molestamos en la familia, dice, ahí viene tu preferido. O cuando la mamá dice solo el nombre de uno y confunde a todos los hermanos. Le ha pasado eso también. Y la mamá dice, ¿por qué me sale ese nombre siempre, primerito? Pero no dice así delante de todos, sino que mentalmente está diciendo, ¿por qué me pasa eso? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos o escuchamos? Es importante que se haga estas 3 preguntas. Mire, cuando hablamos o escuchamos, ¿qué bien hace este comentario a mi prójimo? ¿Le trae bien? ¿Le trae bendición a mi prójimo? Mire, le estoy diciendo esto porque todos hemos caído en eso. Otra pregunta, ¿qué bien me hace a mí? ¿Qué bendición me trae a mí comentar sobre esto? No sé si les ha pasado la noticia del momento, tengo la noticia del momento, vengan y toditos, vamos, vamos, vamos. Yo me acuerdo que una experiencia, y les contaba a mis hijos, creo hace rato, digo, había un lugar donde yo estaba ayudando y sirviendo y había unas reuniones, pero esas reuniones fueron no gratas dentro de una iglesia, no fueron gratas porque cada vez que se reunían, esa reunión no era una célula, era un lugar de, no sé, voy a decirlo así, informativo, semanal. Cada uno venía con su noticia y decía, esto pasó, esto pasó, esto pasó, esto pasó. Entonces usted sabía que en esa reunión se iba, tal vez si usted hizo alguna cosa, su nombre iba a estar por ahí. Y me acuerdo esto porque Dios siempre va a confrontar a través de la palabra. Pero es más fuerte todavía porque no solamente te va a confrontar, si tú no haces caso, Dios va a secar todo lo que esté ahí tarde o temprano. Porque nosotros no fuimos llamados a estar murmurando ni chismeando de nadie. Entonces, regresando acá, yo murmuro, yo chismeo, yo hablo mal de mi prójimo, yo digo cosas que no corresponden. ¿Qué significa? Yo estoy lanzando dardos y golpes a mi compañero de milicia, al soldado que está luchando conmigo. Y el Espíritu Santo, yo le preguntaba hace rato, le va a mostrar a usted si usted está herido por algún golpe, pero ¿sabe qué? También le va a mostrar si es que usted ha estado hiriendo a alguien en ese proceso. Ninguno salimos ilesos de esto. Y a veces no decimos, sino que solamente lo pensamos. Y podemos pensar muchas cosas. Y la tercera pregunta que podríamos hacernos es, ¿en qué medida glorifico a Dios con lo que estoy haciendo? ¿Glorifico a Dios con lo que estoy haciendo? Nosotros al estar escuchando muchas veces a los hermanos cuando buscan consejería y escuchamos a las 2 partes, es interesante porque cada una tiene su sazón para contar y viene con diferente estilo y todo, y uno dice, si solo escucharía un lado esto sería una locura, pero eso puede suceder. ¿Glorifico a Dios o no glorifico? Ahora, esto también necesitamos recordar. La forma como yo hablo, siendo soldados de Cristo, siendo hombres y mujeres jóvenes que estamos avanzando en el cristianismo, la forma como yo hablo expone lo que tiene mi corazón. Dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? La forma como yo hablo expone mi corazón. Entonces, chicos, usted va a tener un profesor en el colegio, en la universidad, que es fregado. ¿Cuántos tienen así unos profesores bien, ve por ahí levantan así? Amén, dice por allá está con los, ya. Va a tener otros chéveres así. Y otros que de pronto, bueno. Pero si usted tiene ese tipo de profesores, sea del un lado o del otro, ¿qué comentarios usted hace con sus compañeros? Mire que usted es cristiano, usted ha conocido el consejo de Dios. ¿Qué comentarios hace?
ese profesor es lo peor, ese profesor que mal me cae, y a ese profesor que mal le cae le pone todos los apodos, y usted que es bueno para eso, tiene ya listado completo de sobrenombres. Mira, estoy poniendo un ejemplo. Ahora, ¿qué sucede cuando se enteran de que usted, que era el que más renegaba de ese profesor, en su lugar, se enteran de que usted ha sido líder de alabanza o de teatro o de danza o de cualquier ministerio en la iglesia? ¿Sabe lo que sucede? Por eso le decía, este pecado no le afecta solo a uno, ni a solo a usted. Afecta a la gloria de Dios y al evangelio. Porque una persona que escucha, no creyente de afuera, va a decir, si en la iglesia estos entre ellos se matan. Se pegan, se golpean, se hablan, después se abrazan, se perdonan y otra vez están en las mismas peleándose y todo eso. Vamos a fallar. Pero qué tan importante es escuchar que el Espíritu Santo nos redarguya a nosotros de que no puedo yo lanzar dardos, al igual que el enemigo, contra mi hermano en la fe, contra el que está conmigo luchando. ¿Por qué no hacer? El apóstol Santiago le está diciendo, ¿por qué no debo hacer ni hablar así? Porque la escritura está aquí en el versículo 11 mismo. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Qué le está diciendo en otras palabras? Yo al murmurarte a ti, al juzgarte a ti, al decirte cosas de pronto añadidas o lo que sea, lo que estoy haciendo contra ti, no es solamente contigo, sino estoy a la ley que está sobre mí, estoy diciendo esa ley no sirve. Yo estoy sobre la ley y yo tengo el control sobre eso. Estoy encima de la ley y esa ley es insuficiente para mí. Y entonces el creyente se transforma en violador de la ley. Y cuando la ley me dice a mí, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, tú le estás diciendo, no. Yo tengo mis razones para hablar contra él o contra ella. Y a veces podemos, en una reunión de la iglesia, hacer eso. En una reunión entre células, hacer eso. Y eso es tan importante que nosotros nos detengamos a pensar y a decir, Señor, si mis labios no están glorificándote a ti, enmudécelos. Enmudécelos. Porque yo con hablar esto, con el chisme y todo, yo voy a dañar. Esta semana hay una noticísima en el trabajo, hubo. No les voy a contar porque no estoy metido en el chisme. Pero es una noticia muy, muy relevante, que pocas veces sale. Hay noticias así de que sale un trabajador, entra otro, que de pronto ha habido algún cambio y todo. Pero esta noticia bien relevante. Y me daba chiste porque digo, justo esta semana que estoy estudiando sobre esto, ayer específicamente era el conversatorio de todos. Yo me iba a un lado y hablaban del tema, me iba a otro lado y hablaban y yo digo, wow, esta noticia está ahí. Y ya me daba las ganas de quedarme también pues ahí escuchando y todo, y diciendo qué pasa. Y digo, gracias Señor porque me estabas mostrando de que de gana me involucro, de gana me meto en cosas que no son de bendición ni dan gloria a Dios. En Levítico 19:16, miren lo que dice, para todos los que nos hemos equivocado alguna vez en la vida, y espero que no sea con mucha frecuencia, y si ahora el Señor te está hablando a ti, pues ahí decirle, Señor, no quiero seguir haciéndolo. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y usted está diciendo, este versículo va a dedicar a tal persona. No, te está diciendo a ti, no te metas en chismes, porque tú ofendes a Dios, ofendes a tu prójimo. No permites que Dios fluya en ti, que su presencia te levante. Porque una persona que está pecando deliberadamente, lo que sucede simplemente es que no va a crecer, no va a avanzar en Dios. Y por eso en la ley, en el Pentateuco, está escrito esto desde antes, dice, no estén chismeando. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová.
Y mira el 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Porque ¿de dónde procede? Nuevamente, los malos pensamientos, ¿de dónde procede todas las cosas que nosotros emitimos, hablamos y decimos? Del corazón. ¿Y qué tan importante es regresar a Dios y decir, Señor, yo creo que al escuchar esto, que no es nuevo, necesito recordar de que mi enemigo no es el soldado que me has puesto al lado mío. Mi enemigo no es mi esposo, mi esposa. Mi enemigo no son mis hijos. Mi enemigo no es mi consiervo, no es mi líder. Ahora, usted va a decir, tengo razones para hablar contra mi esposo, mi esposa, contra mis hijos, contra mis padres, contra mi líder, y tengo muchas razones, podría ser. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia con respecto a eso? Que si tú encuentras falta en alguien, ve y habla, ¿verdad? Ve y habla. No dice, si encuentras falta en alguien, anda, conversa toditos los otros amigos sobre esa otra persona. No, no te dice eso. Y eso es lo que nosotros por naturaleza tendemos a hacer, hablar mal. Cuando hablamos con los adolescentes les digo, chicos, varias veces en equipos grandes, les digo, yo sé que ustedes tienen algunas cosas que contarme sobre sus papás y tal vez quejas y tal vez unas cosas que yo me quedaría sorprendido, pero no lo haga, no lo haga, porque ahora Dios quiere tratar sus vidas. Muchas veces nos ha tocado pasar eso. Porque los hijos a veces dicen, no, es que mi papá, mi mamá, mi papá, mi mamá, y tienen una historia larga sobre eso. ¿Qué dice Mateo 22, 37 cuando Jesús habla con los fariseos con respecto a este mismo tema? Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Primera de Corintios 13 te está diciendo, si tú amas, haces lo correcto. Porque el que ama no hace algo indebido, porque el que ama no hace injusticia, porque el que ama nunca deja de amar, el que ama verdaderamente es constante. Y ahí está la ley expresada de parte de Dios. El versículo siguiente de Santiago, cuando le está recordando nuevamente que no se meta en problemas por su lengua. Santiago habla bastante sobre esto. Le pregunta, el versículo 12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Sabe? Cuando nosotros nos involucramos en estas cosas, nosotros podemos, exactamente como los fariseos, hacer en el tiempo de Jesús. Ellos les ponían todas las normas, las reglas, las leyes y todo. Y Jesús les está diciendo, ¿saben? Todo lo que ustedes están hablando se acaba y se destruye. Todos los esfuerzos que hacen por guardar la ley se desmorona cuando usted comienza a hablar en contra de su prójimo. Porque juzgamos lo que no entendemos. Porque juzgamos lo que no conocemos y porque juzgamos lo que no debemos. Las personas que más necesitan cuestionarse lo que hacen, no lo hacen. Es decir, las personas que más son propensas a juzgar, a estar metidas en chismes y todo eso, son las que menos están dispuestas a decir, Dios, transforma mi vida porque yo no estoy bien. Mira lo que pasa en el Génesis cuando se enfrenta el hombre en el pecado. Génesis 3:12. El hombre peca, Dios les busca, ellos dicen que estaban desnudos y le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre responde, ¿qué responde?
no dice, es verdad, yo pequé contra ti, Dios. Porque eso habría sido increíble. ¿Qué es lo que dice? La mujer, ella es la culpable. Y no solo se queda ahí, sino que ahora le culpa a Dios, que tú me diste, es decir, tú tienes la culpa por darme esa mujer. Esa es la naturaleza del hombre caído, de la mujer caída, del joven. Siendo cristianos, nosotros podemos estar lanzándonos dardos entre nosotros y lastimándonos, hiriéndonos. Desde el inicio, eres culpable tú, Dios, porque tú me diste esta mujer. Y aparte de que me das esta mujer, ella encima de eso me induce para pecar. ¿Por qué le dije? Que generalmente cuando alguien es confrontado con este tema del pecado, del chisme y la murmuración, de los dardos contra el prójimo, es la persona que menos le gusta reconocer que debe cambiar. Debemos tener un pensamiento crítico también. ¿Y qué significa eso? Separar la verdad del error. No estoy diciendo de aquello, a ver, este hermano ha cometido, está haciendo algo incorrecto, indebido, pero como no tengo que juzgarle, no le voy a decir nada. No, porque el pensamiento crítico le está diciendo, tú tienes que separar la verdad del error. Lo que estamos hablando es aquí de que usted, por deporte, por costumbre, por hábito, comienza a hablar más de más o a la persona que no corresponde sobre algo que no es correcto. En el Salmo 139, el salmista le dice a Dios en su oración, el Salmo 139, 8 al 10, que es especial porque cuando uno se da cuenta que no tiene a dónde escaparse, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. David está diciendo, Dios no puede escaparme. Si ahora yo he hablado mal de mi prójimo, debo reconocer de que eso me ha detenido para avanzar. ¿Sabe? Cuando nosotros ensuciamos con este pecado de la murmuración, el chisme, mi vida espiritual se detiene. Y puede seguir haciendo todas las actividades de la iglesia, pero mi vida espiritual, mi vigor como soldado se detiene porque estoy lastimado. Y cuando estoy lastimado, lastimo a otras personas. Cuando estoy lastimado, hiero a otras personas. Y a veces uno no se da ni cuenta. Y por eso dice, si te he ofendido, te pido perdón. Pero no es el punto ese, porque uno no está consciente de que le está ofendiendo. ¿Qué es lo que debe hacer un creyente que se acerca a Dios? Decirle, Señor, yo quiero que limpies mi vida y mis pensamientos. Israel pasó 40 años en el desierto quejándose y murmurando contra Dios y no vieron la promesa realizada. En el Edén se echó la culpa y nunca se asumió la responsabilidad. El espíritu de crítica es contagioso. Por eso cuando usted está en un lugar donde comienza a haber chisme, murmuración y crítica, aléjese, sepárese, diga, hermanitos, me voy, tengo otra ocupación más importante. Sino que uno se queda con la inquietud de qué sería el chisme, quiere regresarse después. Pero es sabio salir. Al final, Jesús, el juez y abogado, defensor. Es interesante porque dice la Escritura que Jesús es nuestro abogado, ¿verdad? Pero también la Escritura dice que es nuestro juez. ¿Se imagina? Mientras yo estoy acusando a otra persona, Él delante del Padre nos está defendiendo.
Qué antagónico. Uno dice, qué locura, no puedo hacer eso, porque si yo tengo a alguien que me está defendiendo a mí, a pesar de mi transgresión, mi pecado, mi necedad, yo sigo acusando a mi hermano. Este mensaje, Dios ha estado tocando mi vida y yo no lo hacía diciendo, voy a decirle porque tengo algunos que quiero hablarles, no. Les cuento porque Dios estaba ministrando mi corazón, porque muchas veces sin hablar uno puede estar murmurando en su corazón contra alguien. Y yo en este lugar, en esta iglesia especial, yo les digo, he tenido que pedirle perdón al Señor por muchas veces hablar o pensar en mi corazón mal, porque esos son dardos en contra de mis hermanos, en contra de mi familia. Y le decía al Señor, Señor, guárdame de yo hacer eso un hábito, porque yo puedo ser creyente, puedo ser salvo, y sin embargo tener esos pensamientos en contra de mi prójimo. Y Jesús le está diciendo al final, cuando habla con los fariseos, le dice, toda la ley, todo lo que está escrito ahí en el Pentateuco se resume en dos cosas, que tienes que amar a Dios y amar a tu prójimo. Y si es que no logras hacer eso, es porque has invalidado la ley. Te has puesto por encima de la ley. Y esta tarde anhelo que el Señor, a través de su presencia, del Espíritu Santo, nos ministre y nos muestre en qué medida mis labios o mis oídos han estado pecando. Cuando yo estoy metido en la trinchera, cuando estoy en el tiempo de guerra, de luchar, de vencer, de ir contra las huestes de maldad que van dañando a tanta gente alrededor nuestro, en lugar de guardar mi posición con firmeza, yo me he estado lastimando el uno al otro. Y si Dios hoy te ha mostrado de que de pronto hay alguien que fue lastimado por tus labios, por tu oído, que le digas al Señor, Señor, vengo ante ti a decirte, yo soy responsable de eso, límpiame. ¿Qué tan diferente habría sido el resultado si Adán habría dicho, Dios, pequé contra ti? Pequé contra ti, no fue mi esposa, no fuiste tú, yo pequé contra ti. Le invito a que se ponga de pie y que pueda, mientras se está poniendo de pie, aquietar o dejar de lado cualquier distracción y decirle al Señor, vamos a orar, ¿de acuerdo? Decirle al Señor que Él pueda obrar en nuestra vida. Sutilmente mire al lado. Tiene soldados de diferente estatura, de diferente edad. Tiene soldados con más o menos de experiencia. Mire al lado, si está su hijo, su hermano, su mamá, su papá. Pero sabe, le cuento algo, todos estamos en el mismo ejército. No hay razón para estar peleando. Y sin embargo, muchas veces hemos peleado y hemos golpeado a nuestros hermanos. La palabra dice, si es que ves una falta de tu hermano, ve y amonéstale a él, a solas. Yo he pecado, porque muchas veces me ha faltado ir y decir, a solas. Y por eso le decía, Señor, guárdame. Porque muchas veces he reaccionado como Adán y he echado la culpa y he justificado. El ejército se queda herido en la trinchera. Y si el enemigo viene y nos ataca, somos presa fácil para perder nuestra posición. Somos creyentes y Dios nos ha dado una posición que defender. Y esa posición debemos guardarla por honor al amor que mostró por nosotros. Y clama mientras le clavan las manos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, mientras recibe los golpes en su rostro, en su cuerpo y está muriendo, le dice, no les tomes en cuenta este pecado.
Señor, venimos ante ti. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Porque sé que cuando yo hablo con mis labios, la gloria tuya, la bendición tuya, tristemente con esos mismos labios yo puedo dañar y ofender a mi prójimo. O con mis oídos he permitido que haya chismes. Señor, hoy venimos ante ti a reconocer, Señor, de que hemos pecado contra ti, Señor. Y cuando pecamos contra ti, todo vigor espiritual, todo ánimo y todo aliento se desvanece. Y por eso quedo debilitado, no quiero servir, no quiero vivir para ti, pongo excusas. O también puedo seguir sirviendo como que si no pasa nada. Y esa adoración y ese servicio es un olor no correcto delante de tu presencia. Padre, perdónanos porque cuando vengo a ti, yo uno mi cántico, mi adoración junto con mis hermanos, con aquellos que tú les rescataste por precio alto. A muchos de ellos les conocí aquí, Señor, en este lugar. Y tal vez no nos llevamos súper bien, porque no hemos tenido tiempo para compartir. Pero son mis hermanos. Tal vez con muchos de ellos ni siquiera me saludo, Señor, pero son mis hermanos. Y el problema no es entre nosotros, Señor. Tú nos has entregado la posición de defender algo que ya fue ganado. Y muchas veces nos hemos olvidado de eso, Padre. Hoy vengo ante ti, tal como estoy, con mi corazón. Y Señor, si es que yo he sido herido por alguno de mis hermanos, yo no quiero seguir, Señor, guardando ese dolor en mi corazón. Yo le invito a usted que le diga al Señor: suelto el dolor, dejo el dolor, renuncio a esa herida. Señor, tal vez ese hermano en la fe ni sabe siquiera que me lastimó, me hirió, porque es esa nuestra naturaleza. Pero yo, a partir de esa herida, he dejado de hacer lo que debía hacer: amarlo como tú me amaste. Y Señor, te quiero pedir perdón porque seguramente tú traes a mi memoria muchas veces en las que yo ofendí a mis hermanos, con palabras o con pensamientos, y he estado lanzando dardos contra ellos, y ellos han sido lastimados. Perdóname, Señor. Y si es que hoy tengo que otorgar perdón, no es por mis fuerzas, sino porque tú me has dado el perdón también. Señor, gracias por ser mi abogado que defiende mi causa, Señor, delante del trono de la gracia. Y dice tu palabra que yo encuentro ahí oportuno socorro. Señor, gracias, porque sé que tanto los jóvenes, los adultos en este lugar, por tu presencia somos sanados y ministrados. Somos levantados, Señor, con esa palabra poderosa que tú clamas en la cruz: perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. Señor, venimos ante ti y te decimos: perdónanos. Perdónanos por no hacer nuestra parte. Y guárdanos, Señor, en el camino de poder fallar en esa área. Santifica nuestros labios, nuestras palabras que sean sazonadas, nuestras palabras que sean de bendición, Señor. Tengo al lado mío hermanos en la fe, Señor. Yo los bendigo en tu nombre. Los bendigo, Señor, para tu gloria. Los bendigo, Señor. Y anhelo que ese derramamiento tuyo, de esa unción fresca y refrescante que solamente tu presencia trae, sea sobre ellos, Padre. Ver que nuestros hermanos se levantan en ti, se fortalecen en ti,
no permanecen quietos ni apagados, sino vigorosos en ti. Y si hay alguien que ha caído, ha fallado, tú los levantas, Señor, y yo puedo ser de ayuda, de bendición para ese hermano, esa hermana. Señor, gracias por tu misericordia extendida.